Hola, perdón por la pausa. Ya creo que está un poco más claro, más legible los archivos. Como les decía, se ha tenido que convertir a PDF, ajustar los tamaños y varias cosas más que tomaron un poco más de lo previsto. Y vamos a empezar, como les decía, con un caso de un incendio en una tienda de electrodomésticos. Este es el resumen del ajuste del siniestro. Ya está un poco más claro, creo yo, mucho más legible. Bueno, les mencionaba que en lo que es mercadería, celulares, inmobiliarios, no hubo mayor observación. En edificación, bueno, ahí también hay una nota abajo que no hay cobertura, porque no está asegurada, no se declaró ningún valor por la edificación para ese local. Les decía que es una forma de pensar común de los asegurados que, como el predio es alquilado y no es mío, yo no lo aseguro. Y les mencionaba que desde mi punto de vista es un error porque los contratos de alquiler establecen que el predio se debe devolver en las mismas condiciones en las que se recibió. Y si bien es cierto, el Código Civil exonera responsabilidad en casos de fuerza mayor, en actos de Dios, como es un desastre natural, ahí no habría inconveniente, pero en casos como este, como incendio o una inundación o algo similar, el responsable sí es el arrendador, la persona que está alquilando el local, y se va a tener que hacer cargo de cualquier reparación. Así que, en este caso, esos $91,000 en reparaciones tuvo que ser asumida por el cliente. Y en lucro cesante vemos que en la columna de reclamo el cliente estaba pidiendo $183,000, de los cuales se reconocieron solo 43,000, y ahorita vamos a ver por qué. Ese es simplemente el resumen, y ahorita vamos a ver el detalle. Este es. Bueno, estas son las ventas. El periodo de afectación de este incendio fue en noviembre de 2010 y diciembre de 2010. Lo que se hizo fue pedir las ventas por todo el año anterior, para hacer esta comparación, ¿no? Como ya lo hemos visto en los ejemplos que vimos de esta refinería, ¿no? Para comparar cómo fue el año anterior, identificar cuál fue la tendencia, o sea, comparar primero enero 2000, todo el periodo anterior a la afectación, ¿no? De enero a octubre de 2010, compararlo con enero a octubre del 2009, y revisar qué tendencia hay, qué cambios hubo en la tendencia de ventas en el año, y poder identificar y poder establecer una forma de cómo estimar las ventas que se hubieran dado en noviembre y en diciembre si no se hubiera dado el siniestro, ¿ya? Entonces, acá está lo que les digo, ¿no? Todo el 2009 se vendió $102,000. En noviembre y diciembre 2009, que fueron los meses de afectación del año anterior, se vendieron $62,000. Entonces, los meses de noviembre y diciembre representan un 38% de las ventas del año, ¿no? Entonces, si yo tengo las ventas reales de enero a octubre de 2010, quiere decir que esas ventas representan el 61.46% de las ventas. Claro, exacto. En ese caso, lo único que tengo que hacer es hacer una regla de 3 simple para ver cuánto se hubiera vendido en noviembre y diciembre, ¿sí? Y eso nos da $183,000. ¿Sí?
sobre el total de ventas del año, ¿no? Bueno, en realidad las ventas reales de esos meses fueron 226.000 y lo que estamos haciendo es restarle lo que de verdad vendieron, porque si regresamos a las ventas, la tienda no dejó de operar, o sea, habilitó un espacio pequeño y siguió vendiendo. Entonces, lo que hemos hecho es, las ventas estimadas para noviembre y diciembre eran 226.000, ¿no? Y de eso se vendió 6.000 en noviembre y 36.000 en diciembre. Entonces, la pérdida en ventas es $183.000. Pero nuevamente, regresando al ejemplo de la refinería y regresando a la teoría que hemos revisado, lucro cesante no te cubre la pérdida de ventas, te cubre la pérdida de utilidad bruta. Y en este caso se estimó que la utilidad bruta, costo fijo más utilidad neta, representaba 26.59% de las ventas. ¿Cómo obtuvieron ese cálculo? Bueno, se fueron a sus estados financieros, revisaron cuál era la utilidad bruta, ¿no? Y llegaron a la conclusión de sacar los $251.000 de utilidad neta, más los costos fijos, que fue una información que dio el cliente, de 76.000 soles, qué porcentaje es sobre las ventas totales, que también está en el estado de ganancias y pérdidas. Para eso les digo que era importante revisar nosotros primero el estado de ganancias y pérdidas, porque para eso sirve, para sacar información y para hacer el cálculo de ratios como el que les estoy mencionando. Entonces, como les digo, simplemente de información sacada del estado de ganancias y pérdidas, se pudo obtener qué porcentaje es la utilidad bruta sobre las ventas totales, ¿no? Se estableció que era 26.59%, y ya se sabe cuál fue la pérdida en ventas, entonces simplemente aplico ese porcentaje a la pérdida en ventas, ¿no? Lo que resulta en $48.000. Esa es la pérdida total. Ahora lo que tenemos que hacer es descontar el deducible, ¿ya? En este caso, contamos cuáles son los días en que se estuvieron paralizados. Se estuvieron paralizados 22 días en noviembre, 19 días en diciembre, un total de 41, y el deducible y la póliza en ese momento señalaba que era de 3 días, ¿no? Entonces, la indemnización que se le tiene que dar es por 38 días, se hace una regla de 3 simple, 48.000 es la pérdida por 41 días, cuánto le corresponde a 38, y el resultado son 45.000, ¿sí? Y de ahí es cómo se llegó de reclamo del cliente a la indemnización real, ¿no? De $183.000 que reclamó el cliente, porque el cliente reclamó la pérdida en ventas, lo que se hizo fue calcular la pérdida en utilidad bruta y descontarle el deducible. Así es como se trabaja un siniestro de lucro cesante. Se calculan las pérdidas en ventas, se hace una aproximación a la utilidad bruta y se descuenta el deducible, ¿sí? Es un ejemplo sencillo, es un ejemplo real. Bueno, si tienen alguna consulta, por favor nos la indican, pero es un ejemplo, como les digo, sencillo y real, que yo mismo participé en el ajuste, así que me pareció interesante traérselos a ustedes. Ahora, como les decía, este es un ejemplo en un caso industrial. Vamos a ver un ejemplo, perdón, este es un caso de comercio, ¿no? Es una industria comercial, venta de electrodomésticos, y ahora lo que les quiero mostrar es un ejemplo en una empresa industrial. Esta es una empresa productora de alimentos, producía cereales sobre todo, ¿ya? Y acá ya está el resumen de lo que reclamó el cliente contra lo que se le pagó en realidad. Acá el cliente sí hizo un trabajo muy bueno
presentó su reclamo. Siempre en un siniestro de lucro cesante se le pide al cliente que presente su reclamo, ¿ya? Y sobre ese reclamo es que se empiezan a validar que todas las cosas que está reclamando estén bajo cobertura de la póliza. En este caso solo se eliminó el reclamo por los días que están dentro del deducible, ya que en este caso eran 7 días, pero el cálculo del cliente fue correcto. Ahorita vamos a ver por qué. Lo que hizo el cliente, acá lo que pasó fue una máquina extrusora sufrió un daño y afectó a 2 líneas de producción, ¿ya? Acá la línea de extruidos tiene productos directos y productos indirectos. Esas 2 líneas fueron las que se afectaron. Entonces, ¿qué hizo el cliente? Nos dio la información de los años anteriores, información incluso diaria o mes a mes de todo el año anterior, y nos dio la información de producción, ¿ya? De toneladas métricas producidas. Bueno, llegamos a este detalle que el total anual de esas líneas de producción eran 4.229 toneladas y 3.803 toneladas, ¿no? En total casi un poco más de 8.000 toneladas. Y lo que hizo el cliente, que era bastante ordenado, ellos tenían el cálculo disgregado de utilidad bruta por línea de producción. Eso nos ayudó mucho, porque lo que hicimos fue simplemente dividir la utilidad bruta anual de esas líneas de producción entre las toneladas producidas, y lo que nos dio es una utilidad bruta por tonelada, ¿sí? Que en este caso es una tonelada producida le representaba $1.177 de utilidad bruta. Y con eso se hizo súper fácil el cálculo. ¿Por qué? Porque sabíamos exactamente cuántas toneladas había dejado de producir el cliente mientras estaba paralizado, ¿no? El cliente producía en promedio 11.6 toneladas de estas 2 líneas de productos, ¿no? Y simplemente las multiplicamos por la utilidad bruta anual y nos salía la pérdida en utilidad bruta por ese periodo. En esta ocasión, como les digo, falló una polea. Al 10º día se reparó provisionalmente mientras se compraba el repuesto. La línea de producción, o las 2 líneas, empezaron a funcionar. Funcionó un día completo, funcionó bien, y al 2.º día se rompió. Ya, o sea, estuvo nuevamente medio día paralizado, y los 4 días siguientes estuvo totalmente paralizado también. Y bueno, simplemente se hizo el cálculo. El cliente reclamó $197.000, de los que se descontó los 7 días de deducibles establecidos en póliza y se pagó $101.000. ¿Sí? Yo creo que eso es bastante claro. Acá el cliente nos facilitó mucho el cálculo del siniestro, era muy ordenado, tenía en claro las cosas, y eso fue en parte porque el ejercicio que hicimos para calcular la utilidad bruta al iniciar la póliza fue súper detallado y súper aproximado a la realidad. No fue simplemente una estimación de soltar una cifra o un porcentaje, sino que nos sentamos y lo elaboramos juntos de manera correcta, y cuando se dio el siniestro lo pudimos liquidar bastante rápido también. Bueno, estos ya vamos viendo 3 casos de liquidación de siniestros, y ahora lo que les quiero también traer es un último ejemplo de lucro cesante contingente, ¿ya? En este caso, no les voy a decir el giro del negocio del cliente, porque
es un único, lo identificaría muy rápido y ya entraría en faltas a la confidencialidad que tenemos con este cliente, ¿no? Así que simplemente les voy a decir que se trata de una empresa industrial que tiene una planta en el norte del país, tiene una planta de productos terminados, tiene una planta de materia prima, y lo que pasó con el fenómeno del Niño Costero fue que el camino que unía la planta de materia prima con la planta de productos terminados sufrió daños e interrumpió el camino. Entonces no tenían cómo conectar su planta de materia prima con su planta de productos terminados. En ese sentido, no podían producir los productos que venden y se afectó el rendimiento del negocio, ¿sí? Acá, como les decía, el lucro cesante contingente normalmente está sublimitado a un importe bastante pequeño en comparación al límite principal de la póliza. En este caso, fue de 3 millones de dólares, fueron 280 días que estuvieron afectados, y estos fueron los costos, o mejor dicho, los sobrecostos en los que incurrió el cliente para llevar su materia prima a su planta y poder seguir produciendo, ¿ya? ¿Qué medidas tomó el cliente? Uno, alquiló más camiones, más pequeños, para que puedan transitar por caminos alternativos y llevar esta materia prima a la planta de productos terminados, ¿ya? Entonces ahí hubo un costo unitario por tonelada que le costó para hacer ese traslado, ¿ya? Tenía un almacén donde tenía un stock de seguridad del que también empezó a trasladar materia prima para la planta de producción, así que ahí también hubo otro sobrecosto, ¿no? De trasladar toda esa materia prima a la planta de producción. Después, también tuvo un sobrecosto en enviar la materia prima a este almacén donde tenía el stock de seguridad. O sea, hizo 3 cosas. Uno, habilitó un nuevo camino por donde podía conectar la planta de materia prima con la planta de productos terminados y trasladó materia prima de un almacén de terceros hacia su planta de productos terminados y a la vez seguía alimentando a ese almacén de materia prima para poder seguir manteniendo un stock de seguridad. Entonces, incurrió en gastos 4 medidas que tomó para poder seguir produciendo y no perder las ventas durante ese periodo, ¿no? Y acá está simplemente el resultado de cómo acabó el siniestro, ¿no? Teníamos unos costos unitarios sobre toneladas trasladadas y sobre kilómetros de carreteras rehabilitadas. Todo sumó 13 millones, casi 13 millones y medio de soles, que al tipo de cambio de la época fueron 4 millones de dólares. Estuvo 280 días afectados y el deducible era de 14 días. Hicimos un cálculo de regla de 3 simple para establecer el importe que correspondía a esos 14 días, que se descontaron del límite asegurado, porque en este caso la pérdida superó el límite contratado. Bueno, el sublímite que le aceptaron por lucro cesante contingente. Sobre una pérdida de 4 millones de dólares, ellos solo podían reclamar 3 millones. A eso se le descontó el deducible y, bueno, se determinó que el monto a indemnizar eran casi 2.800.000. ¿Sí? Entonces ya hemos revisado varios casos de ajuste de siniestros, uno de una empresa comercial, uno de una empresa industrial, otro de una petrolera, otro de un caso de lucro cesante contingente. Hemos revisado un caso de cómo
realizar la proyección del cálculo de la utilidad bruta anual. Hemos visto un caso de cómo determinar pérdidas máximas probables. Y ahora ya, para ir cerrando, porque ya sé que ustedes van a querer descansar y pasar tiempo con la familia seguramente, simplemente hacer un repaso de todos los conceptos que hemos visto de una manera bastante rápida. Y bueno, si tienen alguna pregunta de los casos de liquidación que hemos visto o algún concepto que no haya quedado claro, aprovechamos y lo aclaramos en este momento. Bueno, simplemente como repaso rápido, un seguro de lucro cesante cubre las pérdidas económicas que se originen como consecuencia de un daño físico cubierto por la póliza de incendio, de rotura de maquinaria, o como hemos visto en pólizas de proyectos, ya sea de construcción o de transporte, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Indemnizar al asegurado por la pérdida de utilidad bruta originada por la reducción de las ventas y los mayores gastos en los que se incurra para evitar o disminuir la pérdida. ¿Sí? Hemos visto que lo que se cubre es la paralización total o parcial desde que se da el daño físico que origina esta afectación en las ventas hasta que se recupere el rendimiento normal del negocio, ¿ya? La cobertura, siempre enfocados en la cédula A, la forma inglesa, que es la que conviene contratar y la que más se da en el mercado, otorga cobertura hasta que se recupere el volumen normal del negocio. La cobertura no termina cuando se repara el daño físico, sino cuando se recupera el volumen normal del negocio. ¿Qué tiene que pasar para que actúe la cobertura de lucro cesante? Tiene que haber un daño físico, tiene que estar cubierto por la póliza, y este daño debe tener una consecuencia económica en el sentido de disminuir las ventas o generar un mayor gasto para evitar o disminuir esa reducción, ¿no? Hemos revisado conceptos contables, costos fijos y variables, que la diferencia, su mismo nombre lo tiene. El gasto fijo no depende de las ventas, se mantiene igual independientemente del volumen de las ventas, y el costo variable sí está en una proporción directa al costo de las ventas, ¿no? Hemos visto algunos ejemplos de gastos fijos: alquileres, seguros, préstamos bancarios. Los costos variables, obviamente, en materia prima, insumos, comisiones por ventas, etcétera, ¿no? Vimos los estados financieros, ¿no? El balance general, donde se muestran dónde están invertidos los recursos de la empresa y de dónde se obtuvieron dichos recursos, ¿no? Eso ya lo vimos. Y vimos el estado de ganancias y pérdidas, que es el resumen de ingresos y gastos de la empresa. Y a su vez hemos visto en este ejemplo de la tienda de electrodomésticos lo importante que es saber leer un estado financiero, y de acá sacamos toda la información en esa oportunidad, ¿no? Vimos de dónde salían las ventas, sacamos la utilidad neta, hicimos el desglose de este costo de ventas en costo fijo y costo variable, y pudimos hallar cuál era el porcentaje que representaba la utilidad bruta sobre las ventas, ¿no? Lo que nos ayudó a determinar esa indemnización en ese incendio. Eso, como les digo, sale las notas de los estados financieros, donde está ese desglose normalmente. Hemos visto que para calcular la utilidad bruta hay dos formas: ventas menos costos variables, o utilidad neta más costos fijos.
ustedes tienen acá un ayuda memoria para ir paso por paso, si ustedes quieren, con un cliente para establecer sus costos fijos. La utilidad neta obviamente nos la va a dar el cliente, es una información que siempre tienen, y hacer una proyección sobre el periodo que vamos a otorgar cobertura bajo la póliza, ¿no? Eso es importante, que siempre se debería hacer hacia adelante, e incluso calcular una proyección sobre 2 periodos, ¿no? Sobre eso también hemos visto un ejemplo numérico de cómo hacer esa proyección, y hemos explicado por qué. Porque ¿qué pasa si hay un siniestro el último día de vigencia de la póliza? La pérdida se va a dar para la proyección para el año subsiguiente todavía, ¿no? Es importante tener eso claro, explicárselo al asegurado y hacer los cálculos adecuadamente. Hemos visto que hay una diferencia entre periodo de interrupción, que en un siniestro puede ser menor al periodo de indemnización. El periodo de indemnización, que es no solo hasta que se repara el daño físico, sino hasta que se recupera el volumen normal del negocio, y un periodo máximo de indemnización que se da de acuerdo al estudio que se da a partir de un estudio de pérdida máxima probable. Vimos las diferentes cédulas que hay para asegurar lucro cesante. Les decía que la principal, la que más se usa y la que más conviene al asegurado, es la póliza inglesa. La póliza inglesa se da en función de la utilidad bruta anual, cubre hasta la recuperación del volumen del negocio, y vimos algunas cláusulas especiales también, ¿no? Dentro de las cláusulas especiales, vimos el lucro cesante contingente, que es la afectación de las ventas o de la utilidad bruta anual del asegurado por daños ocurridos en activos de terceros que guardan relación directa con el asegurado, ¿no? Como lo son sus proveedores, sus clientes, proveedores de servicios de electricidad, agua, gas, o la interrupción de accesos. Simplemente para comentarles, en el tema de clientes y proveedores, en casos de empresas muy grandes y en pólizas facultativas, de reaseguro facultativo, como hemos visto en la primera sección de hoy, puedes incluso asegurar clientes o proveedores de segundo o de tercer nivel. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿no? De nuevo, yéndonos al caso de automotriz, ¿no? Yo soy una empresa automotriz, yo hago autos, yo tengo un proveedor de puertas, pero ese proveedor de puertas debe tener un proveedor de acero, ¿ya? Para hacer las puertas, obviamente. ¿Qué pasa si le pasa algo al proveedor de acero de mi proveedor de puertas? Obviamente yo, como manufacturero de autos, no voy a poder terminar un auto si no tengo puertas porque algo le pasó al proveedor de acero. Entonces se puede asegurar hasta en 3 niveles este lucro cesante contingente, siempre y cuando haya la suficiente información, se establezca la relación directa entre el asegurado y dicho proveedor, y bueno, se va a pagar la prima que corresponda por la evaluación de ese riesgo, ¿no? Pero quería comentarles que pasa eso. Y lo mismo con el nivel de clientes, ¿no? ¿Qué pasa si el que se afecta es el cliente de mi cliente y eso me va a producir una pérdida a mí? Se puede negociar y se puede alcanzar algún tipo de coberturas. El tema de multas y penalidades lo hemos visto que es por incumplimiento de contratos, no se refiere a acciones punitivas, o sea, no me van a dar cobertura a multas de la municipalidad, de SUNAT o de lo que sea. Esto es simplemente por incumplimiento de contrato. La cláusula de estorno de primas, que es devolución de primas sobre el monto real de la utilidad bruta. Gastos extras que hemos revisado también, que son los mayores gastos en los que se incurren para minorar la pérdida.
Bueno, hay cláusula de alquileres de maquinarias para reemplazar los activos que se hayan podido ver afectados, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Yo creo que de mi parte ya los debo haber aburrido y bombardeado de información. Hemos revisado todos los conceptos que hay alrededor del lucro cesante, desde los conceptos financieros, los conceptos de cobertura y los ejemplos de cómo se liquida, bueno, diferentes casos de lucro cesante, ¿no? Y cómo se establece la utilidad bruta anual y cómo se puede ver también un escenario de pérdida máxima probable. Bueno, si no hay más preguntas, creo que hemos llegado al fin del día, un fin largo. Gracias por acompañarnos desde las 9 de la mañana. Llevan, bueno, 7 horas y media. Si descontamos la hora del almuerzo hay 1 hora menos, pero gracias por acompañarnos. El examen va referido a conceptos, ¿ya? Lean bien la definición de los conceptos. No entran ejercicios, no es el motivo. Este no es un curso de ajuste de siniestros, así que no se preocupen. Lo que he querido ejemplificar con ustedes es, uno, que sean conscientes que lo que se indemniza es la utilidad bruta anual, no la pérdida en ventas. Y dos, que siempre tenemos que identificar alguna manera de relacionar esa utilidad bruta anual o con las unidades vendidas, o con las unidades producidas, o con el periodo de tiempo de afectación, para poder hacer un cálculo real de lo que se está perdiendo el cliente, tanto en utilidad neta como en costo fijo. Ese es el objetivo de ver todos esos casos y que vean, ¿no?, cómo actúa un caso de lucro cesante en un siniestro. Hemos visto un caso de incendio, una rotura en maquinaria y uno de desastres naturales, que se activó la cobertura de lucro cesante contingente. Así que, bueno, éxitos, muchachos, lean su material. Ambos exámenes están solo referidos a conceptos y lean bien las preguntas, porque ahí lo que sí se ha tratado de poner es algún truquito de palabras que, o sea, de una frase le decimos, señale lo correcto, y de toda la frase hay una sola palabra que cambia el sentido de la frase, así que léanlo con calma, evalúen con calma el examen, no traten de apresurarse, y éxitos, ¿ok? Buen fin de semana. Nos vemos.